¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me encuentro hoy en la ciudad de Paula, lugar de nacimiento de un santo extraordinario llamado San Francisco de Paula, que tenemos aquí mismo en la puerta de la estación de tren de esta ciudad. Este es San Francisco de Paula, patrono de Calabria, patrono de los navegantes y un santo que fundó una pequeña orden franciscana llamada de los mínimos. Vamos a caminar ahora hasta la casa donde nació San Francisco de Paula. De todas formas, le voy contando mientras llegamos a la casa quién fue San Francisco. Bien, estamos en el siglo XV. Segunda mitad del siglo XV, primera mitad del siglo XVI. Una época muy convulsionada, muy difícil, que se caracteriza, como dijo un historiador, por la máscara. Él llama a esta época la época de las máscaras, porque tanto la situación religiosa como política de Europa es una situación donde las apariencias encubren la realidad que hará eclosión en forma revolucionaria unos años después con la Reforma Luterana. De alguna manera, Francisco de Paula es un anti-Lutero. Pero antes de explicar esto, vamos a la historia. Nace él aquí, en Paula, que es un borgo de Calabria, de padres religiosos que lo consagran a Dios, siendo él muy niño, por una enfermedad que sana gracias a la intercesión de San Francisco de Asís. Francisco encuentra en la vida religiosa su vocación. Antes de entrar en la vida religiosa de alguna congregación, que había muchas en aquella época, en Italia, hace una peregrinación con sus padres por diversos lugares, por diversos santuarios o monasterios, y llega hasta Roma. En Roma se siente escandalizado por la curia romana, por el lujo, la pompa y el poder del Papa, de los cardenales. Cierta vez él se cruza con un cardenal, recuerden, es apenas un adolescente, y le dice con tristeza en italiano: "Il Signore non andava così", le dice, es decir, el Señor no andaba, o sea, no se comportaba, no se vestía così, es decir, de esa forma, ¿no? Como usted lo hace, le dice el cardenal. Sin embargo, Francisco siempre en su vida, digamos, le tuvo devoción al sacerdocio, al papado, pero su camino fue el camino de la autenticidad, de la radicalidad evangélica. Por eso cuando vuelve a Paula, él decide hacerse, no muy lejos de aquí, de este lugar, decide hacerse ermitaño. Ermitaño quiere decir, es un hombre que vive en la soledad total, en una cueva, en una choza, consagrado a una vida sencilla, de pobreza, de oración y de penitencia. Y bien, la ermita que habita Francisco, él tiene apenas 19 años, es el comienzo de esta orden religiosa llamado de los mínimos. Mínimo significa literalmente mínimo, el más pequeño. Él quería ser el más pequeño entre los pequeños, entre los franciscanos. Bien, se le unen a unos discípulos, y por otro lado su fama de santidad va en aumento, ya que Dios le concede a Francisco el don de los milagros, pero no en forma ocasional, como sucede con otros santos, sino una forma casi habitual y permanente. Son innumerables los milagros que realiza San Francisco y que son testificados por
sus contemporáneos. Su fama llega al Papa, el Papa no lo quiere aprobar, porque además del tercer voto de obediencia, castidad y pobreza, Francisco hace el voto de la cuaresma permanente, vale decir que él hace el voto de no comer ningún producto proveniente de animal. El Papa considera que es una exigencia demasiado fuerte. Sin embargo, la santidad de Francisco lo termina convenciendo y permite que los mínimos hagan ese cuarto voto, que de alguna manera, fíjense qué interesante, ¿no? Tiene un eco en algunas ideologías actuales, ¿no? Vegetarianas o veganas. Como bien dice la Escritura, no hay nada nuevo bajo el sol. Y algunas cosas que aparentemente son nuevas fueron usadas por santos, como el caso de Francisco de Paula, pero sin ese carácter ideológico que hoy las empaña. Sigamos caminando. Estamos en el siglo XV, que es el siglo del humanismo, ¿no? Que precede a la Reforma luterana. Y Francisco también, en cierto sentido, es un humanista. Por ejemplo, en su actitud hacia los poderosos de su época, que lo veneran como santo, Francisco es inconmovible y, lejos de aceptar sus dádivas y sus beneficios, los critica muy duramente. Esta es una de las máscaras que va cayendo en la edad moderna, la máscara de esos poderosos que gobiernan teóricamente en nombre de Dios, pero que buscan su propio interés. Así, por ejemplo, cuando visita Nápoles en su camino a Francia, ahora les voy a contar por qué va a Francia, él, en una moneda que le da el rey de Nápoles, la moneda empieza a sangrar, y le dice que esta moneda es la sangre de tus súbditos que vos oprimís. Y hay otro milagro que hace San Francisco, que le convidan en el palacio del rey de Nápoles pescado frito, y entonces los pescados resucitan, dice la crónica. Y le dice San Francisco al rey: así como yo hice resucitar estos pescados, así vos tenés que liberar a los prisioneros que tenés pudriéndose en tus cárceles. En esto se ve claramente la actitud, digamos, nueva, humanista de este santo que aparece ya en esa época como protector de los más humildes, ¿no? Defensor de los pobres. Bien, mientras caminamos hacia la casa natalicia de San Francisco, les cuento algunos de sus milagros más portentosos. Cuenta las crónicas que él debía ir a Sicilia, y ustedes saben que de Calabria a Sicilia hay que cruzar un estrecho, ¿no? Con un barco. Ahora bien, Francisco nunca llevaba dinero, y entonces le dice al barquero que no tiene dinero. El hombre le dice: sin dinero no te llevo. San Francisco entonces extiende su manto, se sube a su manto junto con sus discípulos y cruza el estrecho de Mesina sobre su manto. Ustedes dirán: es una leyenda piadosa eso. No, no es una leyenda piadosa. Recuerden que estamos en una época profundamente anticlerical, ya bastante anticlerical, la época moderna de los descubrimientos, del nacimiento de la ciencia, donde ya no hay lugar para leyendas piadosas. Además, si fuese solamente un milagro, podríamos negarlo. Sin embargo, San Francisco es tan famoso por sus milagros que es obligado, en contra de su voluntad,
a ir a la corte del rey de Francia, Luis XI, que estaba muy enfermo, y le piden que vaya para curar al hombre más poderoso de Europa. Quizá el encuentro más importante que tuvo San Francesco di Paula fue con Luis XI, rey de Francia. El rey quería vivir y entonces le pide que San Francisco vaya a verlo. El Papa le ordena, hasta de alguna manera le ordena el Papa, que haga un milagro. San Francisco llega a París. El rey le dice que, siendo él el hombre más importante de Europa, habiendo Dios curado, sanado por su intermedio a tantas personas inferiores, que Dios ciertamente haría lo mismo con el hombre más importante, con su representante en la tierra, el rey de Francia. San Francisco le responde que para Dios todos los hombres son iguales. Entonces el rey le dice, insiste, que al menos lo haga por el bien de Francia, ya que si el rey muere, Francia corre peligro de alguna revuelta, alguna revolución, que él es necesario, dice el rey, soy necesario para el bien de Francia y de Europa. Francisco le responde que no hay nadie necesario, que no hay personas indispensables en el mundo. El rey insiste por tercera vez y le dice que si no lo hace por el hombre más poderoso de Europa, si no lo hace por Francia, que por lo menos lo haga por él, porque él quiere vivir. San Francisco le dice que todos son mortales, que todos los hombres somos mortales, que tarde o temprano tendrá que morir y que lo mejor es ponerse en manos de Dios y vivir con la esperanza de la vida eterna. De tal modo, Francisco logra consolar y acompañar al rey, que los testigos de la muerte de Luis XI dicen algunos que nunca vieron morir un hombre con tanta serenidad. Este es un poco el diálogo en tres partes que tuvo Francisco con Luis XI, que murió en paz. Francisco quedó en Francia. En París, Francisco hace las veces de diplomático, y es muy importante esto, porque como dije, es el anti-Lutero. Francisco intenta, a pesar de todo, conservar la unidad de la cristiandad, lograr reconciliar a las naciones que están surgiendo en aquella época, los reinos, obviamente el de Francia, los reinos españoles, italianos, etc. Francisco es consciente de la unidad europea, en contra de Lutero, que invoca para llevar adelante su causa el nacionalismo alemán. Pero Francisco en París hace de diplomático, como digo, y insiste y logra que el rey de Francia realice justicia y devuelva territorios tomados del reino de Aragón. Y bien, llegamos a la casa natal de San Francesco di Paula. Un gran, enorme santo, cuya vida fue, como la vida de todos los santos, una vida interior, pero con enormes manifestaciones exteriores, de innumerables milagros que supo hacer, no él, sino Dios, mediante su intercesión. Tal es así que estoy un poco agotado porque se me va el tren. Tal es así que cierta vez un paisano le pidió al santo que le hiciera un milagro. El santo se agachó, agarró un pasto o yuyo, lo primero que encontró, y se lo dio al paisano. Le dijo: hacete un té con esto y te vas a curar. El paisano, con sentido común, le dijo: pero Francesco, este yuyo está en todas partes,
Y él le dijo: lo que cura no es el yuyo, le dijo, sino la fe. Y bien, así como ahora estamos descendiendo desde la montaña rumbo a la estación del tren, así luego de 20 años de su permanencia en Francia, piensen ustedes, 20 años, un ermitaño viviendo en la corte del rey, no puede haber mayor sufrimiento para un ermitaño que estar en un lugar tan frívolo, tan ruidoso como la corte de un rey europeo. Digo así, después de 20 años de trabajo diplomático y después de haber fundado conventos, Francisco vuelve a su amada Calabria. Llega hasta aquí, hasta Paula, hasta su convento, y ya siendo muy anciano muere.